Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy empezamos nuestra serie sobre la campaña electoral. Invitamos al doctor Enrique Peñalosa, pero vamos a hacerlo de una manera distinta. En la CIA Líder nos interesa el tema del liderazgo, que creemos que es esencial en todas las campañas políticas, especialmente la de Bogotá. Entonces vamos a hablar del tema de movilidad, pero desde el punto de vista del liderazgo. Básicamente la tesis que queremos trabajar, doctor Enrique, muchas gracias por estar con nosotros, es que tal vez no hay un reto de liderazgo más grande en Colombia en este momento, después de la paz, que el de la movilidad en Bogotá. Y es un reto de liderazgo porque, no solo en lo económico, porque no hay los recursos suficientes para solucionar a fondo el problema de movilidad, y sobre todo político, porque se ha vuelto una verdad revelada que hay algunas cosas que lo solucionarían todo cuando no es así. Y la discusión ha dejado de ser técnica y profunda y se ha vuelto política. El legado de el populismo en materia de movilidad que dejó el exalcalde Moreno con el metro es un fantasma que nos asiste hoy, pero lo que queremos analizar es cuáles son las verdaderas soluciones de fondo. Con esta premisa, doctor Enrique, hay dos tipos de retos: los retos técnicos y los retos adaptativos. Para los retos técnicos se necesitan gerentes o mecánicos o expertos que llegan. El ejemplo: se daña un carro, hay que cambiarle una pieza, eso lo debe hacer un mecánico experto, el carro queda perfecto. Pero hay muchos retos en la vida que no se arreglan así. Por ejemplo, si el carro no se daña porque se daña una pieza, sino porque el hijo de la casa lo mete por la trocha para llegar más rápido a la finca, o el abuelo cuando lo usa lo lleva en segunda y funde el motor. El reto de cambio es a la gente, no al carro. Eso pasa en Bogotá. Los problemas de Bogotá requieren cambios culturales profundos en la concepción de la movilidad, en el uso del carro, del transporte público, pero los bogotanos estamos muchos en una actitud de negación. Queremos un Mesías que venga y lo arregle todo, y lo arregle gratis además. Un poco la tesis preponderante hoy es metro gratis. Si hiciéramos un símil con el tema de paz, es lo de paz sin impunidad. Queremos paz a ningún costo, queremos metro a ningún costo, y eso no es viable. Entonces, la pregunta, doctor Enrique, es: ¿cuáles son las verdaderas soluciones de fondo al problema de la movilidad en Bogotá? Es cierto que se pueden hacer vías, que caben vías, es cierto que hay con qué hacer un metro que lo soluciona todo, es cierto que además se pueden continuar las Transmilenios, es cierto que se puede hacer todo lo que se necesita. ¿Son fáciles los problemas? ¿Dependen solo del alcalde? ¿Son culpa solo de este alcalde o del anterior? ¿O son problemas mucho más complejos que requieren un cambio cultural de la ciudad? Bueno, frente a esa introducción larga, haré una intervención larga. Muy bien, muy bien. Lo primero que dejemos claro es que vamos a hacer el metro, la línea de metro. Vamos a hacerla, pero claramente eso no va a arreglar el problema de la movilidad en Bogotá. Bogotá tiene la misma población que Londres. La línea de metro que se está planteando tiene 24 kilómetros, Londres tiene 411 kilómetros, es decir, lo que Bogotá tendría dentro de unos 150 o 200 años, si nos va bien, y más otros 150 kilómetros de trenes de cercanías, y aún así moviliza el doble de personas en bus que en metro. Entonces, aquí, como usted dice, Álvaro, aquí tenemos que dejar un poco la histeria y entender que el tema de la movilidad es un tema muy especial y que requiere, como usted dice, liderazgo, porque no es un tema técnico, es mucho más un tema político y de equidad. Para comenzar, yo diría que la ciudad avanzada, en términos de transporte, la ciudad avanzada no es una en donde aún los ciudadanos pobres se movilizan en carro. La ciudad avanzada es una en donde aún los ciudadanos ricos se movilizan en transporte público. Entonces, de entrada, tengamos claro que hacia el futuro, a donde queremos ir, es a una ciudad en donde nos movilicemos en transporte público y en bicicleta.
La movilidad tiene muchas peculiaridades. La movilidad, por ejemplo, a diferencia de la salud, la educación o la vivienda, que se mejoran a medida que la sociedad es más rica, la movilidad puede empeorarse. A medida que la sociedad se vuelve más rica, el problema de la movilidad se empeora, porque más ciudadanos tienen carro y el trancón se vuelve cada vez peor. Y no importa, hay que hacer muchas vías y vamos a hacer muchas vías en Bogotá. Pero tengamos claro que a Bogotá le están entrando unos 120.000, 140.000 carros nuevos cada año. Supongamos que de esos 60.000 son reemplazando a otros que salen, pero por lo menos 80.000 carros nuevos. Eso es una fila, si asumimos 10 metros por carro, de 800 kilómetros adicionales de carros cada año. Entonces casi la distancia de Bogotá a Cartagena. Entonces, la otra cosa, como usted decía también, es que la movilidad no se soluciona simplemente con dinero, ¿no? Podríamos tener todo el dinero del universo, sino con cambios de comportamiento. Los ciudadanos de ingresos altos aquí en Bogotá van de viaje a Nueva York y a Londres y París, y además se sienten muy orgullosos porque dicen que usaron el metro y que saben usar muy bien el metro de Londres. Pero llegan a Bogotá y les parece totalmente terrible usar el transporte público de Bogotá junto con los ciudadanos de menores recursos en Bogotá. Y obviamente dicen que es incómodo, en realidad es un problema de clase, de desigualdad. Entonces realmente, para que logremos que la ciudad funcione bien, tenemos que tener una sociedad mucho más integrada socialmente, donde todos los ciudadanos de todos los ingresos caminen en el espacio público, utilicen el transporte público, utilicen la bicicleta. Otro tema muy importante que tiene que ver con la movilidad es que hay unos temas que tienen que ver tal vez más con la movilidad casi que los mismos trenes o buses, y es cómo crece la ciudad. Por ejemplo, Bogotá hoy está creciendo, realmente es en Sopó, en Chía, en Tocancipá, muchas veces en barrios de conjuntos cerrados, casas con jardín grande. Es imposible llevar el transporte masivo a ese tipo de desarrollos. Entonces, cada barrio de esos nuevos que se hacen en Sopó es mucho más grave, empeora el problema de movilidad de Bogotá, porque ellos van a querer venir a Bogotá en su carro. Entonces, por ejemplo, la alcaldía actual cometió un error enorme cuando congeló un desarrollo en alta densidad del norte de Bogotá, porque en el norte de Bogotá pueden perfectamente caber en unas 5.000 hectáreas con alta densidad y transporte masivo 1,5 millones de personas. Si no se pueden ir a vivir ahí, ese 1,5 millones de personas no van a ocupar 5.000 hectáreas, sino 20 o 25.000 hectáreas, 20 kilómetros más lejos. Entonces, en sitios donde es imposible dar transporte masivo. Entonces, por ejemplo, si Bogotá se desparrama, si Bogotá se riega hacia la sabana, como está ocurriendo, entonces es imposible tener transporte público de bajo costo y de alta frecuencia. Entonces, todos estos son los temas sobre los cuales hay que analizar, pero lo que sí es posible es que la Bogotá tiene unas características que son muy positivas para resolver el tema de la movilidad. A eso podemos ir más tarde. Bogotá es una ciudad que tiene un clima muy agradable para caminar, ¿no? Bogotá es una ciudad muy compacta, muy densa, una de las ciudades más densas del planeta, lo que facilita que funcione bien el transporte masivo o el uso de la bicicleta o el transporte público en general. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para hacer esta ciudad que sea una ciudad ejemplar a nivel mundial. Podemos hacer que Bogotá, en términos de movilidad, así les suena extraño a ustedes hoy, que sea una ciudad ejemplar a nivel mundial. ¿Cuáles son las soluciones de fondo? Hay maneras de hacer soluciones parciales. El mismo Transmilenio fue una solución durante un tiempo. Como no se siguió ampliando, como no se ha cuidado el sistema, es una solución que se ha quedado corta. Es el problema de las soluciones técnicas cuando no enfrentan el tema de fondo. El tema de fondo mucho es el crecimiento de los carros en las calles. Bogotá está afectada por un fenómeno de crecimiento económico. La clase media, la definición de clase media es comprar carro. La gente quiere usar su carro y hay estudios que muestran que en ciudades donde la gente aprendió a usar el espacio público antes
transporte público, perdón, antes de que hubiera la explosión económica, como en Brasil, en Curitiba, siguió usándola. Pero quien ya una vez tiene carro no se baja de él. No, usamos nosotros más el transporte público en Bogotá que en Curitiba. En Bogotá solamente 19% de las personas se movilizan en carro, 6% en bicicleta, es decir, hoy en Bogotá por cada 3 personas que van en carro, una va en bicicleta. El tema de la bicicleta no es un tema de juego, el tema de la bicicleta puede ser muy importante. ¿No? Nosotros podemos, si fortalecemos la infraestructura para bicicletas, el estacionamiento para bicicletas, etcétera, podemos llegar fácilmente a que 15% de la población se movilice en bicicleta. Transmilenio, miren, llamémoslo Transmilenio o como queramos, hay que hacer esa línea de metro, insisto, pero yo además he dicho que es posible considerar, usando los estudios actuales, que parte de esa línea de metro sea elevada, lo que haría que los riesgos de imprevistos sean mucho menores, que el costo sea mucho más bajo, que uno pueda hacerla más extensa. Pero, de nuevo, como usted dice, en el mejor de los casos, 4 o 5 de cada 100 bogotanos se van a movilizar en el metro, y los otros 95, ¿cómo? Entonces, Transmilenio, llamémoslo como queramos, el sistema con base en buses seguirá siendo la estructura fundamental de la movilidad en Bogotá, y en eso están de acuerdo todos los expertos. Hoy Transmilenio, por ejemplo en la Caracas, que está destrozada, que no tiene pasos a desnivel en los semáforos, etcétera, moviliza más pasajeros, hora sentido, más pasajeros por kilómetro que todos los metros del mundo, exceptuando 5, 6, 7. De manera que no pensemos que es que vamos a lograr algo radicalmente distinto. Y Transmilenio vamos a hacer que Transmilenio sea más cómodo, más rápido y más seguro. ¿Es posible tener metro y seguir ampliando Transmilenio? No es que es necesario. Que tenemos? No, es ¿Hay que plata para hacerlo? Bueno, si se hace un metro elevado, porque el metro subterráneo tiene unos riesgos de sobrecostos infinitos. Es decir, el metro elevado. Además hay unas cifras muy complicadas. El director de planeación decía que la línea de metro iba a costar 21,5 billones de pesos y se aceptaba lo que decía el Banco Mundial, que los sobrecostos de un subterráneo eran 20 y 40%. Estamos hablando de 30 billones de pesos, es decir, 6 veces la venta de Isagen. Y 15 días después, otro funcionario del gobierno nacional, el doctor Clemente del Valle, dijo que no, que costaba la mitad, que costaba 13.5 billones de pesos y que no había sobrecostos. Entonces, pero obviamente el riesgo de sobrecostos es tan infinito. Si tenemos líos incluso con un paso a desnivel de juguete en la 94, por ejemplo, en Barcelona suspendieron indefinidamente la construcción de la línea 9 del metro hace 4 meses, indefinidamente dejaron las tuneladoras abajo y taparon los huecos, cuando el metro tenía un sobrecosto del 570%, estaba costando 6 veces más de lo contratado inicialmente. Entonces hay que tener un cuidado infinito. Pero volvamos, ¿cómo vamos a arreglar Transmilenio? Que seguirá siendo fundamental. Hay que hacer vías, ahora hablamos de las vías que hay que hacer en las entradas de Bogotá, pero ¿qué es lo que le da a un sistema de transporte masivo la capacidad? Un sistema con buses. Una vez que se prende el bus, se comienza a generar gasto por hora. Un bus cuesta lo mismo por hora si va a 10 kilómetros por hora, a 20 o a 30 kilómetros por hora. Gasta el mismo conductor, el mismo combustible, incluso puede gastar más. Si va a 10 kilómetros, está frenando y arrancando. Entonces, si logramos que el bus pase de una velocidad comercial, por ejemplo, de 15 kilómetros a 30 kilómetros, logramos que el costo se reduzca a la mitad, porque con el mismo gasto hicimos 2 viajes, pero más importante que eso, logramos que la capacidad se duplique, porque el mismo bus hizo 2 viajes. Entonces lo importante para que Transmilenio tenga mucho más capacidad y vaya menos lleno, es que vaya más rápido. ¿Por qué no va rápido hoy? Porque Transmilenio tiene unas ventajas interesantes sobre los metros. Una de las que tiene, por ejemplo, es que en un metro, si se va a cambiar de línea, a la persona le toca bajarse y caminar un par de cuadras y esperar el siguiente tren. En el caso de Transmilenio, el bus cambia de línea sin que la persona tenga que bajarse. El bus además puede tener rutas expresas, en el metro tampoco se puede tener eso, salvo que uno tenga 2 líneas de metro, una junto a la otra, pues. Entonces,
se abusó de esas ventajas que tiene Transmilenio. Y hoy Transmilenio, que tiene 111 kilómetros, tiene casi 150 rutas. Entonces, en cada puerta a veces hay 5, 6, 7 rutas. Entonces, cuando llega el bus, los que están en la puerta no quieren subirse al bus que llegó. Pero no dejan que se bajen los que quieren bajarse, ni que se suban los que sí quieren subirse. Esa demora es mortal. Esa demora es la que está matando el sistema. Es el principal problema que tiene el sistema, porque si tuvieran más velocidad, tuvieran mucho más capacidad. Y hay otra cosa, es muy fácil hacerle pasos a desnivel en los semáforos. Que no pare nunca Transmilenio, que cuando llega un semáforo, se mete en un pequeño túnel y sale al otro lado. Es algo que vale 5, máximo 10 millones de dólares en un paso a desnivel. Y eso también aumenta dramáticamente la capacidad y la velocidad del sistema. Entonces, hay que arreglar Transmilenio. No podemos tener que 200.000 personas se estén colando todos los días. Hay que tener las puertas. Entonces, en resumen, hay que arreglar Transmilenio, hay que arreglar el SIP, hay que hacer nuevas vías también, hay que hacer las vías por concesión que están planteadas, hay que hacer troncales, muchas más troncales. Hoy deberíamos tener 388 kilómetros de troncales y tenemos 111. Es decir, deberíamos tener casi 4 veces más de lo que tenemos hoy. Entonces, con todos estos sistemas, con las nuevas vías, con la línea de metro, incluso ya que hablamos de metro elevado, vale la pena tener en cuenta incluso la posibilidad en algunos sitios de tener un Transmilenio elevado, como hay en muchos países, ¿no? Porque un Transmilenio elevado, ese sí que cuesta menos. Puede costar, una línea de metro elevada puede costar 100 millones de dólares kilómetro, pongámosle cara, 120, 130, y un Transmilenio elevado puede costar 40 millones de dólares kilómetro. En algunas partes... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué cuesta menos el Transmilenio elevado? ¿Qué es la diferencia entre un Transmilenio y un metro elevado? Ese es un buen punto, un buen punto. La realidad es que el metro usa trenes y el Transmilenio usa buses, pero ese es un muy buen punto. Ese es un muy buen punto, porque aquí tenemos una especie como de relaciones emocionales con relación a lo que es bus, tren, no sé qué. Ya, por ejemplo, aquí ya hay buses eléctricos. Entonces, fuera de eso, hace 20 días algo muy interesante pasó. En el estado de Nevada, en Estados Unidos, dieron por primera vez en la historia la autorización a los camiones de operar sin conductor. ¿No? Es algo que aparentemente es un tema menor, no. Porque si un camión puede operar sin conductor en una autopista con tráfico mixto, pues con mayor razón es muy fácil, que la tecnología muy pronto va a permitir que los buses operen sin conductor, especialmente buses con carril exclusivo, tipo Transmilenio. Entonces, es decir, muy pronto los buses serán buses sin conductor, eléctricos. Entonces, cada vez es más difusa la diferencia entre lo que es un bus y un tren. Muy bien, estos son temas técnicos complejos que los ciudadanos tenemos que entender, pero detrás de ellos está el tema económico. Yo tengo la sensación de que estamos en una tragedia de los bogotanos. Se volvió inobjetable, impajaritable el tema del metro. Quien se oponga al metro no puede ser alcalde de Bogotá porque los bogotanos están obsesionados. Y sin embargo, el metro no es una solución completa o puede ser un obstáculo para otras soluciones. Yo no lo quiero meter en la camisa de 11 varas de decir que el metro es un problema porque es una solución, estamos de acuerdo. Pero la lógica política de que se volvió el que está contra el metro está contra los bogotanos, el que está contra el carro está contra los bogotanos. Eso es una realidad, los ciudadanos no quieren cambiar. Un poco lo mismo de Transmilenio, la gente le echa la culpa a Transmilenio. ¿Qué es Transmilenio? Pues colombianos, bogotanos. En Transmilenio se ve la radiografía de todos los dramas culturales, sociales, de todo nuestro irrespeto, de todos nuestros conflictos sociales. Y de la falta de cultura ciudadana, por ejemplo, que es fundamental. Por ejemplo, en la Ciudad de México, entre otras, Transmilenio posiblemente es la marca más conocida de Colombia en el planeta, porque Juan Valdez tal vez en ciertos mercados, pero no hay un ingeniero de transporte en ningún país del planeta, en Kazajstán, en China, en India, que no sepa qué es Transmilenio. Transmilenio ha sido copiado acá, incluso por ejemplo el primer ministro indio, Narendra Modi, ¿no? Hizo un Transmilenio en Ahmedabad cuando él era gobernador, tiene perfectamente claro el tema. El presidente de México, Peña Nieto, estuvo en Bogotá visitando Transmilenio. Entonces, pero lo que sí es cierto
es que tenemos que ser muy cuidadosos. El director del IDU dijo hace 2 meses, y la gente pareció como que no hubiera hecho, que Bogotá tenía plata solamente para tapar los huecos o para hacer nuevas vías, ¿no? Y todo el mundo, al día siguiente, curiosamente, incluso el editorial del Tiempo dijo, no, tiene que haber plata para ambas. Pero ¿cómo así? Es que esto es un problema de aritmética, no que a uno le guste o no le guste, ¿no? El director es, más aún, aquí tenemos, en estas administraciones han dejado completamente maltratados los barrios populares. Tenemos casi 1 millón de personas en Bogotá, que no es que tengan huecos, es que no tienen pavimento frente a la casa, no tienen pavimento, muchos no tienen ni siquiera cemento dentro de la casa tampoco. Pero tampoco entonces, votan o están capturados por el clientelismo, sino políticamente. No, es asombroso. No, pero lo que es increíble, no, estos ciudadanos, ellos sienten, más aún, este ciudadano que no tiene pavimento frente a la casa, hay 400.000 niños que caminan entre el barro al colegio todos los días. ¿A alguien le importa eso? Porque acá discutimos mucho del metro y el metro y el metro, ¿no? Y el metro, pues obviamente es necesario y es importante, pero ¿a alguien le importa que haya 400.000 niños que caminan entre el barro? ¿A alguien le importa de dónde va a salir el dinero para arreglar ese problema? ¿A alguien le importa que estas administraciones últimas no ven absolutamente nada significativo, más de unas pocas vías pavimentadas a las que les toman muchas fotos para realmente mejorar las condiciones de los más necesitados? Entonces, o sea, aquí hay muchas cosas. ¿Hay una disputa entre ricos y pobres por la plata para vías o para metro? No, yo creo que sí, definitivamente hay un poquito de conflicto, pero felizmente ahora tenemos ese esquema de las vías por concesión. Las vías por concesión que se están planteando, porque yo sí creo que es necesario hacer grandes vías a la entrada y a la salida de Bogotá. La gente tiene carro. Más y más tendremos una situación como los países más avanzados, en donde la gente tiene carro, pero no se va en el carro al trabajo. ¿Para qué quiere el carro la gente? Básicamente para salir de paseo. Pero con los trancones tan espantosos que tenemos, pues la gente no puede salir. Entonces, yo creo que es lógico, aunque esto políticamente sea difícil, que quienes usamos el carro, pues paguemos por el costo de hacer y mantener las vías. Es apenas democrático. Sería loco que le quitemos recursos a la salud o a la educación o a las necesidades de los jardines sociales, de los más necesitados, para pavimentar las vías de los ciudadanos que nos movilizamos en carro. Bueno, yo quiero aclarar que yo no me movilizo en carro, ¿no? Yo, no de ahora, en campaña, no, hace muchos años, de día, yo nunca saco el carro. Yo me movilizo en bus, en Transmilenio, en bicicleta, en taxi. El otro día se me atravesó en bicicleta. Es posible y es agradable. Y yo no lo hago por demostrar nada, sino que me parece desesperante estar uno manejando entre el carro, y es mucho más agradable en la bicicleta, se mojan un poquito de pronto, pero es mucho mejor. Pero uno podría decir que las mayorías que mandan en Bogotá hoy, que tienen acorralado al alcalde Petro, por ejemplo, que son las que tienen acceso a los medios de comunicación, son aquellas que tienen carro, que no son solidarias y no están muy preocupadas por los barrios con calles despavimentadas, que están obsesionados con soluciones a su problema inmediato, que dicen que también merecen que un alcalde les produzca soluciones. Tiene toda la razón los ciudadanos, y yo creo que hay que hacer cosas para todo el mundo, entre otras no solo vías, hay que hacer grandes parques en las afueras de Bogotá, como el Parque Tominé, pero lo que sí es importante es que esto no es en contra de nadie. Nosotros, por ejemplo, inventamos el pico y placa, no como está ahora, pero lo inventamos no era para amargarle la vida a nadie, era para que todos los ciudadanos con carros se movilizaran mejor, más rápido, ¿no?